Bienvenido al primer módulo del curso Diagnóstico Molecular de Agentes Fitopatógenos. En este primer módulo denominado Introducción a la Fitopatología, veremos los conceptos más relevantes para la comprensión del proceso de diagnóstico de enfermedades. En este módulo conoceremos qué estudia la fitopatología, qué es una enfermedad y cuántos tipos de enfermedades existen en los cultivos, qué es un patógeno y qué síntomas ocasionan los patógenos de las plantas, qué es un signo y cómo identificarlo en campo, y por último veremos la diferencia que hay entre diagnosticar una enfermedad e identificar un organismo o agente asociado a una enfermedad. El primer concepto que debemos de conocer en este curso es ¿qué es la fitopatología? La fitopatología en sentido estricto es el estudio de las enfermedades de las plantas. Otros definen a la fitopatología como la ciencia que estudia las enfermedades de las plantas, los métodos de prevención, control y manejo de la enfermedad. Si ponemos mucha atención a las dos definiciones, la palabra enfermedad es clave en este concepto. Ahora, si la fitopatología estudia las enfermedades de las plantas, ¿qué es una enfermedad? En la actualidad no hay una definición universal de la palabra enfermedad. Sin embargo, a lo largo del tiempo, este concepto ha ido evolucionando y perfeccionándose. Veamos el siguiente ejemplo. En 1858, Julius Kühn definió a la enfermedad como cambios anormales en los procesos fisiológicos de las plantas o disturbios en la actividad normal de sus órganos. Este concepto pareciera estar bien, debido a que alude a una alteración fisiológica en la planta. Sin embargo, aplicar una fitohormona para acelerar el crecimiento de la planta o reducirla induciría un cambio anormal en los procesos fisiológicos. Por lo tanto, este concepto de enfermedad no está del todo bien. En la actualidad, hay una definición que pareciera cubrir todos los puntos débiles de otras definiciones, y es la siguiente. Enfermedad es una alteración nociva de uno o más procesos ordenados de utilización de energía en un sistema viviente, inducido por la irritación continua por un factor o varios factores causales primarios. Esta definición estipula que una planta es considerado enferma cuando presenta una alteración nociva en su fisiología, en la utilización de energía y cuando la irritación es continua y no momentáneo. Ahora, ¿qué es un patógeno? La palabra patógeno viene del griego, donde patos significa sufrimiento o enfermedad y genan significa engendrar o generar. Por lo tanto, patógeno es cualquier agente capaz de inducir una enfermedad en su hospedante, y un fitopatógeno es cualquier agente capaz de inducir una enfermedad en una planta. Ahora, es muy importante recalcar que enfermedad no es lo mismo que patógeno, es decir, una enfermedad es el nombre común que se le da a una planta enferma de acuerdo con los síntomas que expresa, y el patógeno es el agente quien causa la enfermedad. Por ejemplo, antracnosis es la enfermedad, y el patógeno que la causa es Coletutricum. Otro ejemplo de enfermedad es la vena negra de las crucíferas, y el patógeno quien la causa es Xanthomonas campestris, Patovar campestris. Hasta este punto, ya sabemos qué estudia la fitopatología, qué es un patógeno o fitopatógeno y qué es una enfermedad. Por lo general, cuando una planta está enferma, expresa una serie de respuestas internas y externas como resultado de una enfermedad. A esto se le llama síntoma. Por lo tanto, se puede definir como síntoma respuestas internas y externas de la planta como resultado de la enfermedad. Otro concepto que suele confundirse con síntoma es signo. Un signo en la fitopatología es la presencia del patógeno o sus productos en la planta hospedante. Veamos el siguiente ejemplo práctico. Cuando estamos en campo y observamos plantas con amarillamiento, mosaico, marchitez, etc., estamos observando síntomas. Por otro lado, cuando observamos un estroma, un basidiocarpo, un micelio
o cualquier otra estructura del patógeno en la planta, estamos hablando de un signo. Esto debido a que la estructura que estamos observando en la planta es en sí el patógeno o parte de él. Hay ocasiones donde se pueden observar los signos y síntomas al mismo tiempo en una planta enferma. Esto es muy favorable para nosotros porque esto facilitará el proceso de diagnóstico. Es así como saber distinguir bien entre síntoma o signo y conocer bien los tipos de síntomas o las estructuras de un patógeno es un factor clave en el diagnóstico en campo de las enfermedades. Ahora, ¿qué es diagnosticar? En la fitopatología, diagnosticar es la aplicación del método científico para identificar el agente causal de una enfermedad. Otro concepto que suele confundirse con diagnosticar es identificación. La identificación es conocer los microorganismos o agentes asociados a la enfermedad. Esto se puede realizar por medio del aislamiento e identificación morfológica, mediante pruebas bioquímicas, pruebas serológicas, técnicas moleculares o inclusive técnicas más avanzadas como lo es la secuenciación de siguiente generación. Sin embargo, la identificación solo forma una pequeña parte del verdadero diagnóstico de enfermedades y no demuestra causalidad.